¿O es porque tiene algún desvío o tuvo algún trauma? ¿Mm? No, es que eso hay que saber. Eso hay que saber. Porque es muy diferente que tú me digas mucho se tranca porque tiene una rinitis y hay una hipersegregación de moco, o mucho se tranca porque la persona tiene un desvío de tabique, ha tenido algún trauma facial. Eso hay que saber de base. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, es algo incómodo, hasta un poco imposibilita el momento de poner una sonda nasogástrica cuando hay un desvío de tabique, que mayormente esto pasa cuando ha habido algún trauma facial. Entonces, ahí, por ejemplo, no podríamos poner, está contraindicado ponerle una sonda nasogástrica, digamos, ¿ya? Cuando ha habido un trauma facial, porque no sabemos qué es lo que puedes ir y chocarte, a lo mejor vas y como ha tenido un trauma, entonces puede llevar hasta, ha habido casos donde como hay fractura de cráneo, o sea, de base de cráneo, entonces esta puede llegar a introducirse a lo que es la parte cerebro, ¿ya? Por eso cuando hay trauma facial, es preferible no poner sonda nasogástrica, es preferible poner una sonda orogástrica. Faringe es un órgano tubular, muscular, ubicado en lo que es la parte del cuello. Esta se comunica con lo que es la parte nasal, con la laringe, y la boca con el esófago. Por la faringe pasan lo que son los alimentos y el aire. Era lo que les decía la anterior vez, que la epiglotis se cierra para el momento de la digestión, ¿cierto? Y esta se mantiene abierta cuando va a haber la inspiración, la expiración. Es un tubo en la región del cuello entre la faringe y la tráquea. Es importante, dice para la fonación, que existen 4 cuerdas vocales, 2 verdaderas y 2 falsas. Estas cuerdas vocales, al momento de cuando haya una intubación, es característico. Abren ustedes, van a ver ese orificio ahí. Entonces, ¿qué es lo que te va a indicar que tienes que ir por ese orificio? Son estas cuerdas vocales, que estas la van a ver, son de color así blanquecina. ¿Alguna vez han visto el nervio, el tendón que le llaman de la carne de vaca? Ya es un color así blanquecino, ¿no ves? Solo que este es una dimensión un poco, o sea, más fina, ¿no? Porque son cuerdas bucales, ¿ya? Pero son así de color blanquecina, bien así a los botes, a los costados, en otras palabras. Y lo falso, que hacen que vibre con el aire y se produzca lo que es la voz. Tuvimos un paciente allá en la, en la caja donde el paciente tenía un CA de faringe, ¿ya? Le hicieron las pruebas, hicieron una biopsia, ¿ya? Y vimos que había tomado las 4 cuerdas, y al momento de hacer la biopsia, de alguna manera va a haber daño. ¿Por qué? Porque ya este tumor hoy abarcó las 4 cuerdas bucales, ¿ya? Y cuando ya el paciente le hicimos, bueno, le hicieron una traqueotomía, más lógico que iba a tener, porque de dónde, cómo iba a poder luego, ¿no? Por el hecho de la biopsia ya habíamos manipulado eso y teníamos que saber si era maligno o benigno. Entonces, ya le hicieron la traqueotomía, se complicó el paciente porque luego ya por estar postrado mucho tiempo ya hizo una neumonía y todo ello. Pero vámonos al hecho de que el paciente media vez se le tocaron las cuerdas bucales, hicimos una biopsia solo del lado derecho, que solo, ya faltaba el lado izquierdo, no se hizo. Entonces ya hizo un daño colateral y este paciente ya perdió la voz, que eso es más que seguro que va a ser de por vida, ¿ya? Actualmente el paciente está estable, lado de alta, pero el paciente ya tiene que iniciar quimioterapia y todo eso. La tráquea es un tubo cartilaginoso conectado, dice,
y por tejido muscular y conectivo es una parte muscular y es otra parte de tejido conectivo, ¿ya? Que comunica la laringe con los bronquios y su función es que no colapse, dice, al momento de pasar el aire hacia los bronquios. En sí es esta, ¿no? La tráqueo, vamos a ver que más o menos por esta zona es donde se hace la traqueotomía, ¿ya? Vamos descendiendo y es acá donde se bifurca, vamos a ver que se divide en dos bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Y seguido de ellos vamos a ver que están los bronquiolos y luego los alveolos. Los bronquios son dos tubos en los cuales se dividen de la tráquea. Los bronquios penetran hacia los pulmones son el ilio, el seno, digamos, de lo que es la parte de pulmonar. Penetran a los pulmones donde se ramifican ya en una multitud de veces hasta llegar a formar lo que son los bronquiolos. Por eso le decía, tráquea, bronquio, bronquiolos. Ya todo lo que está dentro del pulmón ya, esos llegarían a ser bronquiolos. Es como un arbolito donde va ramificando. Todo lo que es la parte del tronco, vamos a decir que son la parte de la tráquea, ¿ya? Cuando se empieza a dividir, ¿ya? Los gajos, esos son los bronquios, ¿ya? Y cuando llegan ya a tener donde están las hojitas y gajitos un poco más pequeños, eso llegarían a ser los bronquiolos, ¿ya? Y las hojas, para decirlo así un poco más, que me puedan entender, las hojas llegarían a ser los alveolos. ¿Ya? Los pulmones son dos órganos esponjosos de color rosado que están protegidos, dice, por las costillas, que es a lo que llamamos la caja torácica. Mientras que el pulmón derecho, dice, tiene 3 lóbulos, era lo que les decía en la parte de la circulación. Ahorita van a entender por qué el mediastino. Ya tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, con un hueco para lo que es acomodar el corazón, el mediastino que les decía hace un momento. Los bronquios se subdividen dentro de los alveolos, dentro de los lóbulos, ya entre otros más pequeños llamados los bronquiolos, que eran los gajitos más pequeños que les decía. Y estos, a su vez, sus conductos aún, y estos aún, o sea, llegan a subdividirse y llegan a formar lo que son los alveolos, rodeado de capilares, que es, llamamos hematosis, que es en el momento exacto, el momento y el lugar exacto donde hacemos el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. A eso llamamos lo que es hematosis. ¿Ya? Y alrededor pulmonar vemos que hay una membrana llamada pleura que rodea los pulmones y este protege del roce con las costillas. Vamos a ver que esta membrana está alrededor pulmonar, ¿ya? Tiene un espacio, una lubricación de más o menos, de líquido pleural de más o menos 100 ml. Ahora, si llegamos a tener, llegar a tener más líquido de eso, sería un derrame pleural, ¿ya? Que esto es característico en rayos X. Vamos a hacer un rayos X AP y un rayos X lateral. Vamos a ver que en el triángulo, a nivel triangular, tiene una base, ¿ya? Que es una raya que va y divide entre el pulmón y la pleura. Entonces, esta ya conforme vaya aumentando el líquido a nivel pleural, entonces va a haber más sintomatología, va a haber una disnea marcada, ¿ya? Va a haber dolor al acostarse, así de cúbito, tal vez vaya a mejorar a la posición de cúbito lateral, cosas así. Era lo que les decía, ya la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y las ramificaciones más pequeñas donde llegan a tener como unos racimitos que son los alveolos.
Decíamos que el lado derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, medio e inferior. Y el lado izquierdo tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior, ¿ya? Por el hecho de que aquí en la parte del mediastino vamos a ver que se aloja el área cardíaca. Ya, ahora cuando hay una dextrocardia, pues las cosas van a ser ya muy diferentes. Un lóbulo tal vez tendrá, en el lado derecho, tal vez tendrá un poco menos pronunciado el lóbulo medio que el del lado izquierdo, ¿ya? Por el hecho de que el corazón está posicionado hacia el otro lado. Sí. Inspiración. Tenemos dos mecanismos, que es dos movimientos involuntarios de mecanismo, que son la inspiración y expiración. Inspiración es cuando introducimos o inhalamos el oxígeno. Cuando el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo, los músculos pectorales menores e intercostales, sí, luego le voy a explicar eso. Menores e intercostales presionan las costillas hacia arriba. La cavidad torácica se expande, entrando el aire hacia los pulmones. Vamos a ver que se introduce, ya la caja torácica va a tratar de expandir, que cuando hay un derrame pleural, va a tener dolor al momento de la inspiración, que decíamos que es cuando hay aumento de líquido pleural, ¿ya? Ahora, cuando hay, por ejemplo, un hemotórax o un neumotórax, ¿ya? Cuando hay hemotórax es presencia de sangre, ¿ya? Y cuando hay neumotórax es presencia de aire. Entonces, cuando hay estos, mayormente es por algún trauma de tórax, ya sea porque te introducieron, te apuñalaron, o a veces en el mismo hecho de los accidentes de tránsito hay fractura a nivel de las costillas, entonces la misma costilla te puede provocar un hemoneumotórax. Dicen, y ahora con lo que está de moda el COVID, ¿por qué se produce la trombosis? Cuando, por si acaso, si alguna vez les llega algún acuchillado, porque pasa, ¿ya? Eso nunca se sutura. Y no es que tampoco van a introducir el tubo de tórax para hacer una toracocentesis por ahí, digamos, por la misma herida. Siempre eso es preferible cerrarlo, cubrirlo con algún plástico, ya, donde tratemos de que eso al momento de la inspiración no ingrese el aire por ahí. Entonces lo cubrimos eso y es preferible mandarlo a un tercer nivel o un segundo nivel, que tal vez ya en un segundo nivel podamos darle el tratado adecuado. Ya, eso sí o sí se entra a quirófano por si acaso. No es que lo suturamos y ahí quedó el paciente, nada. Ya, eso puede llegar hasta provocarte un enfisema. Enfisema es cuando van a ir a su casa, van a sentir la esponja de lavaplato, cuando ustedes vayan y presionen, esa misma sensación van a sentir como una esponjita debajo de la piel en un hemoneumotórax, ¿ya? Entonces puede llegar alrededor del trauma a provocar un enfisema, a eso le llamamos. Es la introducción de aire sobre el tejido celular subcutáneo y muscular, ¿ya? Entonces, el caso no termina ahí. No es que le hacen 2 puntadas de puntitos y ahí quedó y el paciente se va a su casa. Nada, porque ese paciente en cuestión de horas se va a descompensar. Es preferible, como les digo, si es un neumotórax, entonces es preferible que cerremos, ya, cubramos con esparadrapo, un plástico, cualquier plástico que ustedes encuentren ahí, ya, y lo cubren y lo mandan a un segundo o tercer nivel, que es ahí donde le van a dar ya el adecuado tratado.
El intercambio de gases, dice, en los alveolos se realiza el intercambio gaseoso. Cuando los alveolos se llenan con el aire inhalado, el oxígeno se difunde hacia la sangre de los capilares. Es aquí donde decimos la circulación menor que decíamos el día viernes, ya, hacia la sangre de los capilares. Y luego es bombeada hacia el corazón hasta el último tejido del cuerpo. El dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia los pulmones y este es eliminado por la especiación, es decir, o sea, una separación que hacemos de dióxido de carbono y oxígeno. Ya vemos acá el alveolo y vemos las ramificaciones de lo que decíamos, las redes capilares o que también podemos, por ejemplo, llamarlo a nivel renal, le llamamos los glomérulos, ya, que son unas redes capilares alrededor del tejido donde vamos a hacer el intercambio. Y este es el momento donde introducen lo que es el dióxido de carbono para ser eliminado y el pulmón y el alveolo por difusión lo mandan a la red capilar el oxígeno para que de aquí ya salga y vaya a dónde habíamos dicho que iniciaba lo que era la circulación mayor. ¿No ves? El viernes les decía que hay una circulación mayor y una circulación menor. ¿Ya? ¿A dónde? El corazoncito decíamos que estaba dividido en 4. En 2 mitades primero. El lado derecho, el lado izquierdo. ¿Cierto? Ya. En el lado derecho habíamos dicho que bombeaba sangre ¿de dónde? ¿De dónde? Ya. Una vena cava superior y una vena cava inferior. ¿Cierto? Que todo llegaba ¿a dónde? A la aurícula derecha. Por favor, del cerebro es irrigada por la vena cava superior. ¿Ya? Entonces, decíamos que llegaba a la aurícula derecha, pasaba al ventrículo derecho y luego se iba a ser bombeada a lo que era la arteria pulmonar. Que habíamos dicho que la arteria pulmonar era la única que llevaba oxígeno, llevaba sangre pobre en oxígeno, era la única arteria. ¿Se recuerdan? Ya. Luego lo llevamos a lo que es la parte alveolar. Va, viaja y todo lo que ustedes quieran. Llega a la parte alveolar y hacemos la hematosis. De la hematosis sale el pulmón y ¿dónde íbamos a dar? Íbamos y desembocamos a la aurícula izquierda, ¿ya? Que luego salíamos ¿por dónde? Por la porta, donde de ahí irrigábamos y hacíamos toda la ramificación hasta llegar al último tejido para llevar lo que era el oxígeno. ¿Ya? Ahí dijimos la circulación mayor y la circulación menor. ¿Comprendieron? Ya. No, doctora, nada. ¿Nada? No se entendió absolutamente nada. Y no entendí ni papa. Ya. Explíquenos, pues, dicen. Explíquenos, por favor. Aparato circulatorio, ¿ya? Y van a leer todo lo que es la parte del aparato respiratorio, ¿ya? Con todo esto van a ir y van a hacer la relación desde dónde sale, de dónde recogemos toda la sangre que está pobre en oxígeno, hacia dónde vamos el corazón, ¿ya? Y por dónde nos desembocamos, que decíamos que era por la arteria pulmonar. Salimos, introducimos toda la sangre pobre en oxígeno por la arteria, llegamos a lo que es la parte pulmonar, hacemos la circulación, la hematosis, hacemos la circulación menor y terminamos la circulación cuando viajamos hacia la aurícula izquierda. ¿Ya? Cuando bajamos toda esa sangre ya está rica en oxígeno, recién vamos a ramificar y vamos a ir por la porta, ¿ya? Entonces de la porta vamos a viajar y vamos a hacer la irrigación hasta el último tejido, ¿me entienden? Hasta el último lugar de tu uñita, de tu dedito, hasta ahí va a llegar
la sangre oxigenada. Ahí acabó lo que es la circulación mayor. ¿Ya? La circulación menor es solamente hasta donde llega y sale del pulmón. La circulación mayor se da efectividad hasta cuando llega al último, la irrigación hasta el último lugar de tejido. ¿Comprendieron ahí un poco más? Ya. La expiración es cuando el diafragma se relaja, adopta una posición normal, curveado hacia arriba, y entonces los pulmones, este es cuando entonces los pulmones se contraen y el aire se expele. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el diafragma el diafragma es el músculo más importante, ¿ya? En la respiración, porque este es el que te va a ayudar toda la caja torácica se llegue a expandir, ¿ya? Y introduzcamos todo el aire que podamos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, como les digo, si hay algún trauma, alguna osteocondritis, si tenemos alguna fractura de costilla, esto va a dificultar para lo que es la respiración y vamos a hacer una respiración superficial, ¿ya? Es ahí donde llegamos a tener el neumotórax, llegamos a tener enfisemas. Las terminologías médicas. Estos aquí nunca se vayan a olvidar, siempre véanlo y tómenlo en cuenta, porque como les digo, cuando hay alguna charla médica, alguna reunión, alguna junta médica, siempre te van a hablar en terminologías médicas. Y si no quieres estar perdida en la conversación, pues hay que aprenderse las terminologías médicas. ¿Ya? Para ver al paciente si realmente él está respirando, hay que ver lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces, vamos a ver que la caja torácica hay una expansibilidad normal, vamos a escuchar si ese paciente está respirando bien y vamos a palpar para ver realmente si la expansibilidad está normal. ¿Ya? Hay una maniobra cuando el paciente, por ejemplo, está acostado, está desmayado, ¿ya? Entonces, uno lo que hace, se ve en la imagen, que lo que uno hace es ir, uno como personal de salud, vas ahí, te vas a acercar al paciente, ¿ya? Y vas a mirar así como de un lado, mirándolo hacia el pecho, o sea, del pecho, ¿cómo les explicar? El paciente está aquí, entonces ustedes se van a acercar así y van a ver. Si este abdomen, ¿ya? Llega a elevarse, entonces vamos a ver que esa caja torácica de alguna manera va a mover, tiene que aplacar, ¿me entienden? Entonces vamos a ver que el paciente está respirando, vamos a escuchar, porque lo vamos a escuchar al paciente que hace el suspiro, o tal vez la inhalación, ¿ya? Y vamos a palpar, ¿por qué? Porque vas a poner tu manito sobre el abdomen y vas a ver que esto va a elevar. Cuando eleva, entonces el paciente va a expirar. Y cuando hunde lo que es la barriguita, vamos a ver de que el paciente va a haber una expansibilidad torácica. ¿Ya? A eso se refiere cuando decimos ver, escuchar y palpar. ¿Ya? Los valores normales de lo que es la respiración, la frecuencia respiratoria, ¿alguien sabe? Es de 60 minutos, 60 latidos por minuto. De 40 a 60. Frecuencia respiratoria, dicen 18-20. Dicen varía entre un lactante, un latente, no un lactante, y un adulto. ¿Cómo no le entendí muy bien? Hola.
Creo que si la frecuencia respiratoria varía en un lactante y un adulto. Ah, sí. Varía, ¿Ya? Cuando el paciente, por ejemplo, el lactante o el RN, llegamos a tener hasta 30 respiraciones, sí, 30, 40 respiraciones. Conforme ya va subiendo, ya el paciente va a provocar más taquicardia y va a haber más respiratorio. Pero no nos confundamos que el paciente, cuando el RN, dentro de lo que es el APGAR, tiene la valoración de respiración, ¿ya? Y mayormente ahí, si hay una respiración con un quejidito que el niñito respira y deja de respirar y hace un quejito, ¿ya? Así como de dolor, ¿ya? Entonces, probablemente ese niñito haya tenido una depresión respiratoria, ¿ya? Llega a tener entre 30 y 40. Ya a partir de 40, 50, 60, ya este paciente ha hecho un distrés respiratorio. Y conforme van aumentando de edad ya, entonces va a ir disminuyendo, ya hasta que llegue a un grado considerable, que ya dentro de 18, 17 años, ya el paciente llega a tener una frecuencia respiratoria de un adulto, ¿ya? Apnea decimos que es la ausencia de respiración, ya es un paciente que ha ubicado, deja de respirar, ¿ya? Disnea es la sensación sugestiva de falta de aire. Y listo, ¿en cuánto es lo normal, normalmente la respiración, dice? 15, 20. Ese 15-20 es entre, ¿de qué edad a qué edad? Entre 12 Y y en un 24. adulto. ¿Por qué razón? Porque entre 12 y 16 te dice que es X, ¿ya? Entre 12 y 16. Y entre 14 y 20 más o menos te va a decir que es para varón, ¿ya? Pero o sea, entre 22 si no me equivoco. Pero yo lo considero así normal, entre 12 y 24, ¿ya? O sea, ahí, estándar. Sugestiva. Taquipnea, no se vayan a equivocar, taquipnea no es lo mismo que taquicardia. Taquipnea es la ansiedad, ¿ya? No. Taquipnea es el aumento, ¿ya? Del número de frecuencias respiratorias. Es decir, estaríamos hablando arriba de ¿arriba de cuánto? Arriba de 24. Esa para mi pie, si van ante lo de eso. ¿Ya? Cuando me metía tu picho. ¿Qué lo hacía? Ajá. Ay. cuando Compañera, apague su micrófono, que estamos escuchando toda su charla. ¿Cómodo? Apáguelo, cologuita. Ya. Cuando escuchen la palabra taqui, se refiere a que es por encima de los valores normales, ¿ya? O hiper, eso se refiere al número de resultados o a los valores de laboratorio, ¿ya? O está hiperventilando, van a decir. Entonces está por encima de lo adecuado, por encima de 100%, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, cuando escuchen hipo, es por debajo de los valores normales. O cuando escuchen brady, ya, es por debajo. Siempre Tengo que era la frecuencia cardíaca o la frecuencia de taquipnea. Ya lo dije hace un momento. Los valores estándar entre 12 y 24. 12 y 24. Cuando hablamos de taquipnea, que decíamos que estaba por encima de los valores normales. ¿Por encima de cuánto? De 24. 24. Siempre tiene su nombre y apellido. ¿Ya? Si dijimos 24 respiraciones por minuto. 24, o ¿qué? 100 latidos
por minuto, ¿ya? Así. Entonces estamos diciendo que tiene una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria por encima de 24. ¿Cuándo se va a dar esto? Se va a dar cuando el paciente tenga ansiedad, ¿ya? Cuando el paciente haya corrido ya o haya tenido una actividad física. Cuando hay fractura costal, por el mismo dolor te va a provocar que el paciente tenga una respiración superficial, o sea, no va a tener una expansibilidad completa de los pulmones, ya, de la caja torácica. Entonces, ¿por qué? Porque al momento de querer expandir, va a doler la fractura que tiene punzando tal vez a nivel de pleura o pulmonar, ¿ya? Entonces, por eso es que va a ser una respiración solo superficial. O sea, cortita, pero seguida, digamos. ¿Me entienden? Y lo mismo neumotórax. Al haber una fractura de costilla, probablemente te vayas a provocar un neumotórax. Y hace rato decíamos los prefijos, bradipnia. ¿Por debajo de dónde estaríamos hablando, doctor Liz? De 12. ¿De 12? ¿De 12 qué? Respiración. Frecuencia respiratoria. ¿Ya? Nunca se olviden. En una ocasión, cuando yo hice mi examen de enfermería, me acuerdo que los valores normales todos nos los sabíamos. Es lo mismo que los valores normales del laboratorio. Si dices, por ejemplo, una glicemia, ¿sabe qué, doctora? Está con una glicemia de 60. ¿De 60 qué? De 60, pero 60 qué? Entonces todo tiene su nombre y apellido, ¿ya? Miligramos de silicio. Ya, una bradipnia. ¿Cuándo vamos a tener? En una alteración neurológica, ¿ya? Tal vez en un ACV, tal vez en un desequilibrio electrolítico, ¿ya? Mayormente cuando hay hiponatremia, ahí vamos a decir que hay una alteración a nivel respiratorio, ¿ya? Una hiponatremia nos referimos a cuando está bajo el sodio. O en infecciones que llegamos a tener alguna sepsis, que primero por querer compensar vamos a hacer una taquipnia, pero ya luego el cuerpo no compensa, no llega a compensar, entonces vamos a tener una bradipnia, vamos a tener una hipotensión y algún fallo renal, que ya ahí entramos a UTI. ¿Ya? Era lo que les decía, una infección respiratoria o pleural. Ya. Aquí ortopnea, cuando nos referimos a ortopnea, es cuando el paciente dice ahí dificultad respiratoria en decúbito. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener una ortopnea? Mayormente cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Vamos a escuchar a esos pacientes que están encharcados, que tal vez tienen algún derrame, les dificulta estar echado, acostado, en otras palabras, ¿ya? Entonces ellos te dicen, he dormido toda la noche sentado, ¿ya? Entonces tienen una ortopnea, tienen una dificultad de respirar normal al momento de estar acostado, ¿ya? Actualmente, ahorita que estamos pasando por COVID, yo tuve la experiencia en la segunda oportunidad que me dio, realmente ahí literal, amanecí sentada porque no toleras el hecho de estar acostado. Es una sensación horrible, es una sensación de como cuando no sé, una vez también me quiso ahogar, entonces es la misma sensación. Sientes, es lo más triste estar con esa dificultad respiratoria. Todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Aquí hay una contradicción, ¿ya? Hay una contradicción y yo lo he comprobado
no llegar al extremo, pero sí lo he comprobado y les he dado, por ejemplo, a pacientes, he hecho como una separación, ya, con fulanito va a tener, le voy a dar con eucalipto y le voy a decir que vaya y haga su infusión con eucalipto, ¿ya? A María le voy a dejar todo su tratamiento y no le voy a dar infusión de eucalipto, ¿ya? Entonces, realmente el eucalipto hay una contradicción, porque más al contrario yo veo y he visto que a mis pacientitos fulanitos les ha obstruido más lo que es la parte respiratoria, ¿ya? Porque si bien eso lo usamos para una sinusitis, que no desmerezco, o sea, no es que yo esté contra de lo que es la medicina natural, le tengo mucho respeto, pero tendrías que tener una coinfección. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el COVID viene, si bien hay una tos, pero es una tos seca. Entonces, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a desobstruir? ¿Me entiendes? Más al contrario, un ratito, ahorita ya te doy el micrófono y hablas todo lo que quieras, un ratito. Entonces, más al contrario, la manzanilla, por ejemplo, la manzanilla es una buena infusión ahorita. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la manzanilla, ¿qué era? Recién han pasado medicina natural, creo que sí, ¿no? ¿Qué era la manzanilla? Es un inflamatorio. ¿Y qué es lo que tenemos con el COVID? Una inflamación a nivel alveolar. Entonces, no es lo mismo ir y desobstruir algo que no está obstruido. ¿Me entienden? Entonces, el eucalipto hay que dejarlo de lado, digo yo, porque yo lo hice, lo comprobé y no es lo mismo. No es lo mismo darle un eucalipto que darle una manzanilla. Ahora, no es lo mismo agarrar el eucalipto y hacer como una infusión directo a vapor, o sea, directo a la cara, porque te va a obstruir, es caliente, y todo el mundo se pone una toalla y no sé qué, no sé cuál. Entonces, es algo contradictorio. ¿Qué es lo que actúa o qué es lo que realiza el eucalipto? ¿A dónde va a atacar? Va a ir y te va a desobstruir, sí, pero te va a desobstruir algo que hay una hipersecreción y sin embargo en el COVID no hay hipersecreción, es una tos seca, ya con una sensación de raspaje, donde más al contrario, si le pones el eucalipto, como está caliente, está irritado, está inflamado, vas a irritar más. ¿Me entienden? Ahora, si bien, ya está bien, no puedes decirle al paciente no coma dulce, siendo un paciente diabético. No puedes decirle al paciente no coma sal, siendo un paciente hipertenso. ¿Ya? Entonces, si el paciente te dice, no, pero es buenísimo que la vecina, que no sé qué, que no sé cuánto, está bien. Si te vas en contra de ello, ese paciente nunca más te vuelve. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Ya, si él cree que el eucalipto le va a hacer bien, está bien. Le respeto, pero que considere que el eucalipto no tiene que ir directo a la cara, sino puedes ponerlo, qué sé yo, debajo, allá en una esquina de tu habitación, ¿ya? O en la sala para que te vaya y te ambiente toda la zona, todo el lugar, pero no directo a la cara. ¿Me entienden? Porque es irritante. De ya estás inflamada la parte respiratoria. Imagínate ir y inhalar todo ese vapor caliente, lo vas a irritar más y vas a obstruir más. Al haber inflamación, no nos olvidemos que los signos de inflamación son edema, ¿ya? Entonces va a estar un poco edematizado. Si tú vas a ir y vas a introducir vapor caliente, vas a ir y vas a inflamar más, vas a provocar más edema y por ende el paciente te va a volver más obstruido. ¿Entienden? ¿Comprendieron? Tiraje, hacemos el uso de los músculos accesorios, ¿ya? Decíamos que tenemos los músculos intercostales y dentro, al lado de ellos tenemos los músculos accesorios. Cuando realmente estos ya hacemos uso de ellos, va a ser mayormente, se nota, por ejemplo, más en lo que son en los niños, cuando hay neumonía,
Ya vamos a ver que hay una taquipnia para los pacientes con neumonía. ¿Qué es la neumonía, Vicente? Es una inflamación a nivel alveolar, pero con una infección agregada, ya sea mayormente es bacteriana, ya que de una faringitis puedes pasar a una neumonía. Muy fácilmente, de una enfermedad viral puedes pasar a una enfermedad bacteriana, más no así de una bacteriana a una viral. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Usted que tanto quiere hablar? Todita la clase es preguntar. ¿Cuándo se le llama, doctora, o le dicen enfisema pulmonar? Enfisema, cuando se introduce, o sea, a nivel alveolar, hay una separación entre los acinos, ya, por una separación de un aire externo, pero por ejemplo por el conducto del trauma, digamos. ¿A un grupo? No, al grupo de la plataforma. Licen, disculpe, la enfisema pulmonar, bueno, estaba ahí escuchando ahí comentarios, pero enfisema pulmonar no son aquellas personas que van fumando, que se va fumando o tienen malestar por la inhalación de mal humo o por el cigarro. No le entiendo nada. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Te escucho. Una preguntita, doctora, cuando uno está resfriado suele ponerse afónico, decimos, ¿no es verdad? ¿Es aconsejable evitar hablar para no enronquecerse más o estar más afónico y no fregar las cuerdas vocales? Sí, es lógico. Ya, sí, es lo más apropiado, es no forzar, ya, lo que es la parte de la voz, que vamos a inflamar más. ¿Y qué tan grave puede ser, doctora, si un caso yo me esfuerzo y sigo hablando, ¿puedo perder la voz? ¿O no? Ya, mayormente cuando estos pacientitos lo aconsejable es darle reposo, ya, en casa, por lo menos unos 3 días, lo apropiado, y tratar de que el paciente, por ejemplo, no haga ingesta de líquidos o comida muy fría o muy calientes, ya, porque muchos dicen, no, tienes que tomar un tecito caliente, sin embargo viene la abuela y te da y recién ha bajado de la hornalla el tecito y ya quieren que te lo soples, digamos, ¿no? Que te lo tomes. Entonces es irritante. Es un punto, como decimos, de baño María, ¿ya? Para que no sea tan irritante el hecho de tomar muy caliente o tomar muy frío. Por ende también vas a inflamar más, ¿no?
Ya, doctora, gracias. Gracias, doctora. Por si acaso, hablando un poquito más atrás de lo que es el aparato respiratorio y todo esto, vamos a decir... Listen, disculpe, ¿cuántos alveolos tiene el pulmón derecho, Licen? Eso no lo entendí Sí que bien. no sé, papito. Realmente no lo vi, no me acuerdo histológicamente cuántos alveolos tiene cada lóbulo. ¿Y cuántos lóbulos tiene el lado derecho? 3. Habíamos dicho que tenía 3. Ya. Decíamos hace un momento de que la parte del auge del oxipulso, ¿cierto? Que cuando te miden la saturación de oxígeno, que decimos. Lo normal que tiene que llegar es hasta 90, o sea, por debajo de 97 consideren lo que ese paciente está desaturando. ¿Hay algún problema en la parte de la oxigenación, en la parte de la respiración? ¿Ya? Y lo que te hace, como hay obstrucción, entonces de alguna manera vas a hacer un distrés respiratorio y a la vez de distrés respiratorio vas a tener una respiración superficial, por ende no va a llegar a completar el llenado alveolar de oxígeno, ¿me entienden? Entonces es ahí donde llegamos a desaturar. Cuando ya el paciente llega a una saturación debajo de 86, 87, entonces lo más prudente es que el paciente ya pase a UCI, ya para un cuidado intermedio, ¿ya? Y ahí ya se ve conducta, se toma conducta, se hace uso de corticoides, que ahorita actualmente, si vas y encuentras una metilprednisolona, vas a encontrar en unos 250, 300 bolivianos, ¿ya? Lo que más antes costaba entre 100, 120, entonces la verdad se está haciendo bien nuevamente burocrático, no burocrático, ¿cómo es la palabra? Mercantilizando lo que es la parte de la salud, ¿ya? La metilprednisolona son unos corticoides que también actúan a nivel respiratorio. Dentro de ellos tienen muchas otras funciones, pero hablamos de un nivel respiratorio y a nivel inflamatorio, ¿ya? Por eso usamos el cóctel de lo que es la metilprednisolona. Van a ver que se usa mucho la dexametasona, ya la hidrocortisona, entonces son corticoides, ya que esto de alguna manera te ayuda a nivel respiratorio. Entonces, cuando vean un paciente que está desaturando, al momento hay que ver y ponerle el oxígeno. Ya les enseñé sobre el tema del oxígeno, cómo el uso, hasta cuándo usar lo que es la bigotera. Todo eso es importante ahorita, porque a partir de hoy, a partir del año pasado, el COVID no se va nunca más. Cada año queda como la influenza. Más antes le teníamos miedo a la influenza, ¿cierto? Entonces, ahora ya hay que aprender a convivir con lo que es la influenza y el COVID. Puede ser. ¿No tiene patología de base? ¿Qué tenía? Ya. Ha tocado casos donde le digo patología de base porque
He visto que pacientes que tienen artritis, por ejemplo, artritis reumatoidea, donde estas frecuentemente toman antiinflamatorios, como lo que es el ibuprofeno, algún meloxicam, cosas así. Entonces, esto llega a enmascarar, por eso le digo, hay medicaciones que llegan a enmascarar, donde no te das cuenta y cuando ya estás realmente mal, cuando ya sientes los síntomas y ya realmente está avanzada la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué más? La parte inflamatoria. No, les explico porque estamos ahorita por lo que es el aparato respiratorio y de alguna manera todo. Yo lo digo porque lo viví desde cuando estudié medicina. Desde que estuve en primer año de anatomía, ya todo el mundo me llamaba, te llaman y te dicen, ¿qué le puedo dar a mi hijo, no? Todo el mundo sabe que estudias algo de salud y ya te están llamando para preguntarte cómo lo puedo curar o qué le puedo hacer o venís y me lo curás o me lo suturás ya. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, y de alguna manera la familia a uno le pregunta, ¿ya? Y es para que tengan una idea más o menos, ¿ya? ¿Por qué decimos que hay una anosmia? ¿Sabían que era anosmia? No, y ahorita está en auge lo que es el COVID, es la pérdida de olfato, ¿ya? De la sensación de oler. Entonces, ¿por qué hay un daño ya a nivel del nervio, el nervio olfatorio? Entonces, de alguna manera, realmente no se sabe, como la enfermedad es nueva, no se sabe el por qué tiene este predominio, ya, para lo que es la parte del nervio olfatorio. Entonces, no sabemos aún por qué es este predominio a este daño, ¿ya? Y han quedado pacientes donde han quedado con esa anosmia, ¿ya? Entonces, hay algún daño, hay daño neurológico, también lo hay, ¿ya? He visto médicos donde han quedado con encefalopatías, ¿ya? O sea, realmente es arrasante y es triste como ver que con un colega que te has codeado y has chisteado y has hablado y has retirado y todo, y que al otro día ya está entubado. O sea, es algo frustrante porque es como dicen, el aire es gratis, doctor. Es gratis y es triste no tenerlo. ¿Ya? Eso les digo, ¿para qué? Para que tengan un poco más de cuidado, tal vez, al momento de lavar las manos, al momento de usar los barbijos, ya al momento de ir en el micro. Si bien el colega tal vez no se cuida, pues nosotros cuidar. ¿Ya? He visto en los hospitales donde se creen los inmortales, digo yo así, ¿ya? Donde entras a COVID, o sea, ¿y qué me va a hacer ese, digamos, no? Y siendo un colega que es un poquito obeso, ¿ya? O tal vez tiene una patología de base. Entonces, no es decir, o sea, no me va a dar y listo, o ya me dio. No, ¿ya? Mucho más si los pacientes o tu familiar tiene patología de base, donde tome patología de base, donde tengas que tomar la medicación diario, ya los pacientes diabéticos, ellos hacen una neuropatía ya por el hecho de la diabetes, ya, los pacientes que tienen EPOC, ya, las enfermedades obstructivas pulmonares, donde los pacientes que están o recién han pasado o han cursado por una tuberculosis, hay un daño pulmonar, hay un daño alveolar, ¿entienden? Entonces, estos pacientes son los predisponentes a tener esta enfermedad. No solamente a tenerla, porque hay pacientes que han salido IgG, bien digo, IgG, y ni siquiera se han dado cuenta y ya pasaron y son asintomáticos. Actualmente ahorita tengo una paciente que su familia no decía nada, ¿ya? El día viernes sucedió esto. Su familia no decía nada y me dice, ¿y el esposo? No, pero es que la paciente está deprimida, la vi un poco más deprimida, yo más somnolenta y todo. Y digo, pucha, esta paciente tiene algo, porque no era solamente su diabetes, su hipertensión, su diabetes. No, tenía un Wagner
4 a 5, porque le terminamos amputando, y tenía otro que ya estaba entrando a 4. Entonces, la vi muy somnolenta y, pucha, esa paciente tiene algo, porque ya eran 2 días somnolenta y era mucho. Me fijé su medicación, tenía la amitriptilina, la habíamos descontinuado, entonces no estaba nada que provoque sueño. ¿Qué? Hicimos todo lo que fue los laboratorios y le hicimos un rayos X. Al ver rayos X lo vi horrible, rayos X. Entonces dije, no, hay que hacerle una valoración con COVID. Le hice la valoración y viene la paciente, la doctora me dice, amiga, te cuento, me dice, tu paciente, Catalina, sí, Catalina, ya, tu paciente, pero su esposo falleció. Y yo, no, le digo, me dice la familia de que su esposo está internado. No, su esposo falleció, yo lo sé, porque trabaja en tal lado y tal. Y así, no falta quien te conozca, pues, ¿no? Entonces, y yo vi las condolencias, me dicen, no, te estás equivocando, es un paciente que está internado en otro lado. A ver, vamos, y nos fuimos. De ya, yo me impacté porque lo vi al hijo, lo vi todo de negro. O sea, ¿era mucha casualidad o qué? Dije. Entonces, ya lo fuimos interrogando y todo. El señor, ya después, el señor recién llegado de La Paz, y me dicen, sí, me dicen, falleció mi papá. Y yo quedé impactada, porque hasta qué extremo puede llegar la gente a esconder o tener miedo de que no le vas a atender a su familiar porque tiene COVID. O sea, cuando yo puedo tenerla y puedo infectarlo, pero no a viceversa. Ella tiene y puede infectarme a mí. ¿Me entienden? Entonces, pero señor, ¿y por qué no avisaron? No, es que me dio miedo, es que no sé qué, que no sé cuánto. Además, yo recién llegué. Lo mandaron al que recién llegó y los otros que venían frecuentemente, ninguno aparecía. Ninguno. Entonces, fue algo para nosotros así chocante, de que ya el señor había fallecido el día sábado y nadie decía nada, ¿no? Y todo el mundo entraba y yo entraba y el infectólogo que ya va cerca de los 89 años, y yo le digo, doctor, insisto, por favor, venga, véalo, quiero que vea este pie no está bien. Y el infectólogo que viene cada 3 meses, y yo le hago casualidad que vaya e ingrese a esa pieza donde nadie sabía que la paciente estaba con un familiar así. Le hago la prueba, salió, por si acaso, nunca se confíen en una prueba rápida, ¿ya? Entonces puede dar un falso negativo como puede dar un falso positivo. Entonces le hicimos la prueba rápida, le digo, me dice la colega, está negativo, me dice, pero ¿y tus rayos X qué? Entonces, no es que el laboratorio te va a confirmar, pero la clínica es la que te lleva, la clínica es la que te guía, ¿me entiendes? Si el paciente está decaído, si el paciente, tú lo ves que está desaturando, si el paciente que está tosiendo, tiene dificultad, tiene un raspaje en la garganta, hasta que no se confirme, ya, ese paciente va a ser COVID, ¿me entienden? Entonces, así, y le digo, no, pero mira esto, y la llevamos a la tomografía, y seguía, ¿ya? Entonces, la doctora de terapia lo vio y me dice, no, pues ya. Al otro día le hicimos el ELISA ya con otra doctora, y ahí realmente ya salió, ¿ya? Y cuando le hicimos otra prueba fuera ya de la institución, salía el IgM positivo. Entonces, en el otro lado me salía negativo. Hay que ver, por ejemplo, como les digo, la clínica, la parte del laboratorio, ¿ya? Y la IgG, por si acaso, la IgG siempre nos llegan laboratorios, igual les va a llegar y les van a decir, por favor, léemelo vos que estás en esto, o que alguien te ayude, digamos, ¿no? Entonces, en la IgG, ¿ya? La IgM es cuando la enfermedad está aguda, está en su primera fase, ¿me entienden? Y la IgG, pues les dije, la IgM les dije, ¿no? Y la IgG es cuando ya estamos en una fase de resolución. Y cuando están las dos positivas, porque ha tocado el caso, ¿ya? Cuando está la IgM, que es la parte aguda, y la IgG, que es la parte donde ya estamos en resolución, entonces están las dos positivas, quiere decir de que ese paciente, si bien está pasando a una fase de resolución, pero aún ese paciente puede infectarte, ¿me entiendes? Ya cuando el IgG
es solamente el IgG positivo y ya dejó de ser positivo la IgM y es negativo, entonces ese paciente ha llegado a formar anticuerpos y ya no puede infectar. ¿Me entiendes? No es que para toda la vida, que porque tiene IgG el pobre Camba, allá lo vamos a ir aislando. No, IgG positivo, el paciente ya salió de la enfermedad, ya, y ya creó anticuerpos. Hay personas que realmente no lo sé, porque siempre va a haber una parte de los linfocitos T y todos ellos de memoria, donde te van a guardar toda esta parte de los anticuerpos para tener estas defensas, crear defensas en otras palabras. Pero realmente tampoco se sabe el por qué algunas personas no llegan a formar anticuerpos. Yo, gracias a Dios, en la primera sí, obtuve casi 3 meses el anticuerpo. Pero ya en esta segunda realmente me descuidé, no lo he hecho, no sé si tengo o no tengo anticuerpos, ¿ya? Pero vámonos al hecho de esta interpretación del laboratorio. Ya ahora, con el ELISA, vamos a ver que es cuantitativo y cuantitativo, mejor dicho. Porque la prueba rápida mayormente es cualitativo. Cuando decimos positivo, negativo, sí o no, digamos, en otras palabras. Y cuantitativo cuando hablamos de laboratorios por numéricos, ¿entienden? Por valores referenciales de números. Algo así, flash, todo lo que es más o menos COVID. Puede ser. Por eso le digo, aún no se sabe el por qué los linfocitos T de memoria no llegan a crear estos anticuerpos en esta enfermedad. Porque sabemos muy bien que es viral, ¿ya? Y toda viral sabemos muy bien de que se crea anticuerpos. Yo creo que esa cepa viene ya desde hace tiempo. ¿Por qué razón? Porque no vas a decir, no, el primero que llegó de allá. No, colegas. Porque sabemos muy bien, yo, por ejemplo, el año pasado no tuve interno por todo este tema de la pandemia y todo ello. Pero la parte de internado, ¿ya? Que ya dio luz verde CRIDAI para que se inicie de una vez y continuemos con el internado, fue en enero. O sea, arrasamos con todos los estudiantes de Brasil y se vinieron a Santa Cruz y todos los que tenían que venirse. ¿Ya? Entonces, no sé, pero yo personalmente diría de que esa cepa no es que llegó en abril o en marzo. Esa cepa tuvo que haber llegado mucho más antes. Ahora, el que se haya disipado ya así y decir, miren, yo estoy aquí, hoy presento, estoy aquí, eso es muy diferente. O sea, oficial, yo creo que ha sido entre el mes de marzo y abril. Pero en sí, silenciosamente, pienso que en enero, febrero. ¿Por qué? Porque los estudiantes de Brasil pues se vienen en enero, en febrero. Ya, han habido, por ejemplo, hay algunos que vienen con síntomas de dolor abdominal, que con dolor articular y todo eso. Ya, entonces hay dengue que viene de la misma manera, ya, y decían, ¿cómo es, no? Y decían, pero el dengue parece que ha venido mutado, porque el dengue vino con diarrea y con vómito, o sea, pero no podía ser así. Y se van a dar cuenta epidemiológicamente, si es que alguna vez tocan con algún epidemiólogo, se van a dar cuenta de que la parte de dengue el año pasado estuvo vino a elevarse con diarrea y vómito en su ápice, ¿entiende? En su pico más alto, donde nadie se explicaba de dónde la cepa que haya mutado con diarrea y con vómito. Pero luego nos vino y nos visitó el COVID, que también viene con diarrea y con vómito. No todos, pero bien.
hay casos así, por ejemplo, la colega que lo diga, ¿no? O sea, que le digan un dengue y un dengue que tenga dificultad respiratoria. No, señor. Ya, creo que se nos fue la hora. No, podemos hacer. Ya, hablamos. Eso tendría que ser con un test de alergia. No, pero es específico, eso, como le dijera, su antídoto, no su antídoto, reactivo especial. Le dije, sí, pero es por el reactivo. Mayormente, pero esto del IgM mayormente es cualitativo. Entonces, no es algo tan específico. Creo que en el Cambódromo hacen esta prueba rápida. Entonces, ya, pero puede darnos un falso. Nunca nos esperancemos de que, no, es negativo y el paciente ahí con una dificultad respiratoria marcadísima, digamos. O sea, no podemos. Entonces, siempre hay que ir acompañado. O puede ser de que todavía no hay o sea, en sí la sensibilidad para este reactivo, de que la enfermedad está presente, entonces hay que esperar por lo menos unas 72 horas más y ahí hacemos el laboratorio. En mi caso, por ejemplo, en la prueba rápida, en la primera me salió negativo. Ya en el hisopado es más sensible, me salió positivo, pero ya yo tenía la clínica. Lo mismo me pasó con lo que era en la segunda vez, volví a salir negativo, pero ya yo me hice el antígeno nasal, entonces ahí me salió positivo. Ya, vamos a avanzar esto hasta donde se pueda, ¿ya? Le hice una pregunta. A ver, te escucho. Después de que la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, usted dijo que va hacia la aorta, ¿no es hacia la aorta? De la aorta pasa aporte, vamos bajando, descendiendo, y no se olvide que íbamos bajando conforme vamos descendiendo, vamos cambiando de nombre. Entonces de la aorta pasa a la porta. De ahí vamos a las mesentéricas. Ya eso era, gracias, Licen. Aparato reproductor masculino y femenino. Yo creo que vamos a avanzar solamente masculino y de ahí ya lo dejamos para mañana el femenino, ¿ya? Dice, tanto el pene como los testículos son órganos externos que se encuentran fuera de lo que es la cavidad abdominal. Ya, a diferencia de los principales órganos del sistema reproductor femenino, que son la vagina, el ovario, útero, y estos son internos, encontrarse dentro de lo que es la parte abdominal. Esa es una introducción. El pene está formado por un cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso, dicen, es el cuerpo, es la parte más pequeña de las 3 columnas de tejido estéril que se encuentran en el interior de lo que es el pene. Las otras 2 son unos cuerpos cavernosos, que estos están ubicados en la parte inferior del miembro viril. El glande es la última porción de lo que es el pene y es la parte un poco más ancha de lo que es el cuerpo esponjoso, ¿ya? Y tiene la forma de un cono. Su función es la de evitar
que durante lo que es la erección se comprima la uretra y el conducto por el cual son expulsados tanto el semen como lo que es la orina. El cuerpo cavernoso son cuerpos que constituyen un par de columnas de tejido estéril situadas, dice, en la parte superior de lo que es el pene, y estas se llenan de sangre durante lo que es la erección. Los dos cuerpos cavernosos que decíamos que son de la parte superior, ya, son de mayor calibre que el del cuerpo esponjoso. El prepucio, ya, vamos a ver que cuando este prepucio, mayormente en los recién nacidos, tienen una dificultad, ya al momento es una estrechez, entonces la fisioterapia, se puede decir así, ya, que tiene que hacer la mamá, es todos los días al momento de que vayan a cambiarlo, cosas así, o vayan a bañarlo, ya, vayan bajando delicadamente, ya, hasta que lleguemos a tener lo que es el glande ya como dijera, destapados, descubiertos totalmente de lo que es la parte del prepucio, ¿ya? Porque si no llegamos a hacer ese ejercicio, llega a tener una estrechez, ¿ya? Y ya finalmente el niño va a terminar en 5 años, 6 años, tal vez en sus 5 años, antes de los 5 años, ya habría que hacerle una circuncisión. Es decir, tirar parte de la piel del prepucio. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, cuando es la presencia del prepucio, ¿ya? Cuando le han hecho ya la circuncisión, vamos a ver que todo lo que es la parte del glande está descubierto. Si bien te evita infecciones, porque esto, el hecho de, o sea, lo normal es que al momento de orinar, tal vez, tenga que estar descubierto, ¿no ven? O al momento de tener una erección, un coito. Entonces, eso es lo normal. Ahora, lo patológico es que cuando haya una de estas funciones, una de estas actividades, este prepucio no llegue a descender, ¿ya? Entonces, se puede crear infecciones, ¿ya? Por eso es que puede venir el mal olor de los genitales, todo eso, ¿ya? Pero lo adecuado es eso. El epidídimo, vamos a decir, este es el epidídimo, es como su hermanito ahí del sistema. Está constituido por una reunión, apelotamiento de lo que son conductos seminíferos. Se distingue una cabeza, un cuerpo y una cola, ya, que continúa con lo que es el conducto deferente. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud, 12 milímetros de ancho, y está presente en todos los que son los mamíferos machos, ¿ya? La inflamación de este epidídimo es la epididimitis, ¿ya? Llega a inflamar por algún trauma testicular que mayormente es frecuente en los pacientes, en los varones, al momento del furbo. Cierto furbo que hasta ahí no le hay. Testículos. El principal órgano del sistema reproductor, se encarga de producir tanto las hormonas sexuales masculinas, testosterona, ya, principalmente ellas, como lo que son los espermatozoides, que son las células reproductivas, y esta se encuentra alojado en lo que es la parte del escroto, una envoltura de tejidos de piel y que recubre y protege a lo que son los testículos, ¿ya?
El escroto no es la bolsa escrotal, esta parte fuera de lo que es la parte de los genitales externos, ¿ya? Y esta bolsa escrotal tiene lo que es el músculo cremaster, que llamamos, ¿ya? Este músculo cremaster hace la cualidad de retraer o alejar lo que es la parte de los testículos, ¿ya? Vamos a decir, por ejemplo, cuando el paciente tiene, ¿cómo? Ya, cuando tiene lo que es frío, vamos a decir que este es el cremaster que se encarga de la contracción, o sea, de la elevación, en otras palabras, de lo que es la parte de los testículos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que mantener un grado menos del cuerpo, ¿ya? Pero tampoco podemos tener, o sea, muy frío, en otras palabras, ¿ya? Así que cuando hay esa sensación de frío, entonces este es el que llega a elevar y a hacer la suspensión de los testículos, ¿ya? Es cuando el cremaster, en otras palabras, se llega como a arrugar, ¿ya? Y llega a relajarse cuando en tiempo de calor, ¿o no es así? ¿Ya? Los conductos deferentes, estos conectan, dice el epididimo, con lo que son los conductos eyaculatorios, permitiendo lo que es la salida del semen. Los espermatozoides son células espermáticas y hormonas sexuales masculinas. Estas se encuentran alojados en lo que es la parte del escroto, el saco escrotal, y es el conjunto de envolturas que cubre y aloja todo lo que es la parte de los testículos en el varón. Ya, aquí vamos a ver, en sí, esta es la bolsa escrotal, los testículos, el epidídimo, ya, el canal deferente que viene y pasa y anastomosa con lo que es la vesícula seminal, que es de aquí donde va a salir en sí la parte del semen, va a lubricar. Y acá vamos a ver que es la vejiga, ya, la parte del cuello, bien digo, de lo que es la vejiga, viene y anastomosa con lo que es la uretra. Y tiene una uretra de más o menos entre 15 y 18 centímetros, ¿ya? Y acá vamos a ver dónde está la próstata, ¿ya? Por eso es que cuando hay el problema de próstata, tenemos la dificultad de miccionar cada ratito, ¿ya? Cada rato, seguido, pero poquito, ¿ya? Es por esta razón, porque la próstata llega a pasar por lo que es la parte de la uretra, es parte de la uretra, ¿me entienden? Entonces, cuando esta próstata llega a inflamarse, hay obstrucción de lo que es la parte uretral, y entonces llega a no haber un vaciamiento completo de lo que es la vejiga. Aquí lo vamos a ver con más detallado. Ya. Las glándulas seminales. Estas producen un líquido alcalino, viscoso, que es esta la que decimos acá. Ya, viene a neutralizar lo que es la acidez de la uretra por el producto de la orina, ya, y a salvaguardar los espermatozoides para que estos no lleguen a morir en la uretra, ¿me entienden? Y este líquido forma parte de lo que es el 40% más o menos del semen. Las vesículas seminales se hallan junto a lo que es la próstata. Decíamos, la próstata y las glándulas y la vesícula seminal. Y detrás de lo que era la vejiga. Esta próstata es un órgano glandular ya exclusivo de lo que es
género masculino se ubica detrás del recto, por eso es la maniobra, o sea, el tacto rectal, porque cuando hacemos el tacto rectal, ya vamos a ver o vamos a sentir, no se ve, ecográficamente sí se ve, pero así en el examen físico, al momento de hacer el tacto, vamos a ir hacia la parte anterior, ya, y vamos a sentir lo que es la próstata. La próstata la van a sentir cuando el paciente no tiene una hiperplasia, o sea, cuando está normal la próstata, vamos a sentir que es como una sensación de una bolita así blanda, ya, lisa, sin ningún reborde. Ahora, cuando hay una hiperplasia prostática, vamos a ver, por ende, la inflamación, ya, y va a ser, entonces, va a ser un poco más grande, va a ser irregular, va a ser más dura, ya, de lo normal. Entonces, sí es probable una hiperplasia prostática. Y vamos a hacer una ecografía y va a estar aumentada de tamaño. Y vamos a hacer un PSA cuantitativo y cualitativo va a salir positivo, cuantitativo va a estar arriba de 4 nanogramos, mililitros. Se ubica detrás del recto, justo en la base de lo que es la vejiga urinaria, ¿ya? Por eso es que le decía, cuando hay este problema de próstata, entonces hay también problema de lo que es la micción, ¿ya? Mayormente los pacientitos te van a decir, nunca te van a decir, sí, mire, tengo problema para orinar, no. Ya, para ellos supuestamente normal es que a los 50, 60 años, el pacientito es normal que se moje los pies. No, no es normal. Es que es un signo de que la próstata está un poco más grande, está inflamada, entonces hay que ver ese tema de la próstata. A partir de los 40 años ya uno tiene que hacer laboratorio de PSA. Produce mucho del contenido seminal, que esto los nutre a los espermatozoides para que viajen hacia el útero, ¿ya? Y además bloquea lo que es la salida de la orina durante el coito. Siempre tenía esa pregunta y decía, ¿un hombre puede eliminar, o sea, eyacular y orinar al mismo tiempo? No. Ya cuando estudié, de ahí saqué esa duda. No lo dije yo. ¿Ya? Para que no se mezclen las funciones excretoras y reproductivas. La uretra es la que lleva, dice, la orina de la vejiga hacia el cuerpo y también sirve como en el caso de los hombres, de llevar el semen hacia afuera, ¿ya? Entonces decíamos la vejiga, la uretra, ¿ya? Y es ahí donde llegan a unirse. Entonces, por eso les hacía la relación de lo que es la próstata con la vejiga y el hecho de la hiperplasia prostática. Ya. También son llamadas las glándulas de Cowper. Están ubicadas, dicen lo que es Cowper. Se ubican bajo lo que es la próstata y estas segregan el líquido seminal que limpia el conducto de la uretra y neutraliza su acidez, así allanando lo que es el camino de la eyaculación. Vamos a ver las enfermedades del aparato reproductor masculino. Decíamos de la fimosis, que era la estrechez del prepucio, ¿ya? Ahí se trata de una estrechez congénita del prepucio, que esta no permite que el pene emerge libremente y suele ocasionar dolor e incomodidad durante las relaciones sexuales. Suele subsanarse mediante lo que es la circuncisión. Para que el niño no llegue a esta circuncisión, que de alguna manera es un poco traumática, ya están con unos hilos. O sea, se hacen algunos puntitos y el pacientito, en una ocasión vi un niñito y decía, me duele. Y es porque el hilito se pegaba a la gasa
ya, entonces me imagino que es una sensación dolorosa, ya. El cáncer, malformaciones tumorales que suelen aquejar particularmente lo que es la próstata, ya, y en los testículos. Mayormente en los testículos es post-trauma, por eso odio el fútbol. Desde que una vez cuando yo trabajaba de enfermera vi un niñito que jugando fútbol. La mamá, el papá, no sé, aficionaba a llevarlo a la tablita y todo. Lo llevaron y el niñito le golpearon uno de sus testículos. Ya, y el niño de ahí empezó a hacer fiebre, empezó a más que todo a hacer fiebre. Entonces lo llevaron y ya la mamá un día lavándolo, bañándolo, entonces vio que había un abombamiento un poco más notorio que el otro testículo. Y lo llevaron, ya le hicieron biopsia y el niñito salió a tener cáncer de testículo. ¿Ya? Entonces no es tanto ahorita el tema de los testículos, en niños puede ser por algún trauma, pero en adultos siempre vayamos a ver en el adulto masculino próstata, ¿ya? Y en mujeres mayormente más es el índice de lo que es de mama, luego viene el de útero y así, pero en el de varones siempre mayormente el paciente tiene un cáncer de próstata. ¿Ya? Luego tenemos lo que son las infecciones, como lo que es el herpes, el virus del papiloma humano, sífilis, gonorrea, bueno, y sida. La prostatitis, que es el agrandamiento de lo que es la próstata, pero este suele ser por el reproductor de infecciones bacterianas, y también por unas dolencias de profundas como lo que es la hiperplasia benigna o de cáncer. Era lo que les decía, cuando hacemos el examen, ya normalmente vamos a encontrar una próstata suavita, chiquitita, regular, ya no va a tener estas como esporiaciones, mientras que una próstata ya no es lo mismo una próstata, por ejemplo, de un joven de unos 25 o 30 años que una persona que está a partir de los 40, 45, entonces no va a ser lo mismo, ¿ya? Y vamos a ver que el PSA va a ir aumentando, entonces ya vamos a ir pensando en una hiperplasia prostática, ¿ya? Listen, me voy a salir, pasa que ya me van a cortar el internet, tengo hasta las 9:30 nomás. No tenga pena, ya acabamos la clase, por eso le dije, aquí quedamos. Ya, Listen, hasta mañana. Hasta luego, Listen. Ya, hasta luego. Hasta luego, Listen, hasta mañana, se cuida bien y que Diosito me la bendiga. Gracias, igualmente. Hasta luego, Listen. Hasta luego, Listen. Hasta luego, Listen. Hasta mañana, Listen.